I'm homesick, o sea, extraño mi hogar, extraño Puerto Rico. Y yo creo que estando aquí en Boston me he dado cuenta cuán importante para mí es tener mi cultura alrededor mío para hacer mi arte y sentirme lo más auténtico. So, hoy estamos aquí en un lugar bien especial. Estamos aquí en Villa Victoria y vamos a estar hablando de qué hace este lugar tan especial y cómo es ser un puertorriqueño acá en la diáspora. I'm trying to gather my thoughts. Siéntate aquí, Ángel. That's a beautiful bench that I didn't even get to admire until ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo menos tú estando aquí en Boston, ¿cómo tú puedes ejercer tú siendo boricua? Bueno, estando con gente boricua, tú sabes, hablando el español, practicando el español, no perdiendo el español, sí. Esa es una cosa. A mí me encanta la bandera puertorriqueña y yo lo tengo por todos lados. Mi carro tiene un boxeo, cosas de boxeo, sí, you know sí, what I mean? Representando de donde tú eres importante, comiendo su comida, escuchando la música, no perdiendo el toque, you know? A mí me gusta la música típica, la música, porque mi papá era músico. La música como Frankie Ruiz, Willy Colón. Sí, la salsa. La salsa, sí. Música la típica, salsa, bomba, merengue. Yo creía que tú eras un americano. Eres americano. El boricua, si el boricua es bueno, él es bueno, te da el corazón. Sí. Si es malo, él te roba el tuyo. Así. El boricua bueno es bueno que te digo, no importa lo que tú necesites, él te lo da. Si lo tienes, él te lo da. Sí. Pero que si es un boricua malo, pues yo no lo quiero conocer. ¿Comiste ya? La cogen con uno. No he comido La todavía. cogen con uno, miren. Sopa, si quedan ahí. ¿Sopa? Me encantaría, sí, por supuesto. Voy a ver. Gracias. Ay, plátano. gracias, un millón. Buen provecho. Sopita Gracias. de jamón y salchichón. Ay, aquí caíste bien, mi amor. Sí. Estás donde tienes que estar. Si me pudieses decir tú mismo como que para ti, Ay, que para yo. ti. Ajá. What you get? No, sí, tú eres la que No. quería en la foto, ¿verdad? Sí, pero no, porque así hablando así yo soy demasiado de cafre. No. No, yo soy bien cafre. Pero ¿y qué quieres que te diga? ¿Cómo qué o qué? ¿Cómo tú quieres que yo te diga? ¿Qué ¿Cómo? te explico? Para que Para... tú lo sepas. No sé. Yo llevo aquí muchos años también. Soy súper boricua, nacida, criada en PR. 20 años allá, 20 años acá. Literal. Sí. Y no sé, tú tienes que vivirlo para ejercerlo, ¿no? Ujú. Es como dice el dicho, vivirlo para creerlo. Some shit like that, right? Pero hey, así somos. Aquí somos bien bori, donde te pares. Sí. Comida, la gente, la cultura, es bien heavy. Uf, para eso voy ahora. Yo creo que ahora. En el corazón de South Boston se encuentra Villa Victoria, un complejo de viviendas, pero más allá de eso, un símbolo vibrante de resistencia y dignidad comunitaria. Esto empezó por un desplazamiento en la parcela 19 en los años 60. ¿Qué iban a hacer? Su destino, demolición total. Ahora sí, esto es un problema por razones obvias, pero los residentes, que la mayoría siendo puertorriqueños de bajo ingreso, no cedieron. Al contrario, se defendieron de forma efectiva. ¿Qué hicieron? Formaron Inquilinos Boricuas en Acción, bajo el lema poderoso de "No nos mudaremos de la parcela 19", y lograron un acuerdo. Ser ellos mismos quienes diseñan y controlan el desarrollo del terreno. Y de esto nació Villa Victoria, un espacio que honra las raíces culturales de su gente a través de su arquitectura comunitaria, plazas y comida. Ellos dijeron, no nos mudaremos de aquí, y ahí mismo es que se quedaron. Y esa misma fuerza persiste hoy, pero en la isla. O sea, la lucha contra la privatización de la energía, los reclamos por la tierra en Rincón o hasta el desplazamiento turístico. La historia de Villa Victoria no es el pasado, es un guía para el presente. Porque donde hay comunidad, hay poder. Y donde hay voluntad, hay un camino.
Nos vamos. Regresamos para Puerto Rico. Lo siento, pero extrañaba el mofongo demasiado. Extrañaba a mis amigos, a mis familiares, a solo estar en la playa, estar en el bosque, estar en el río. Todos estos lugares que tenemos en este país extrañaba tanto. Y aquí es donde yo me siento más motivado para hacer el arte. La única cosa que me duele es que me doy cuenta que metí la pata. Déjame explicar. Tiempo se fue, yo aquí buscándome. Tiempo se fue, yo aquí buscándome. Yo no lo puedo negar, o sea, yo he sido un niño bien privilegiado, o sea, yo ya supe hablar inglés súper joven, o sea, pude ir a una high school que me abrió las puertas a estudiar afuera y además de eso tuve el dinero para ir y después pagar esos estudios. Pero cuando yo era un niño pequeño, yo quería ser un americano, o sea, yo quería tener la rubia, yo quería poder ir a Estados Unidos and live the American dream. Y ahora madurando, ahora hablando con otras personas y conociendo más de Estados Unidos porque estoy viviendo allá, básicamente. Yo quiero tener la mancha de plátano en mi camisa. Yo quiero poder vivir aquí y ayudar a mi país. Y quiero conocer más de mi cultura. Y quiero poder hablar de estos problemas sociales. Y quiero poder contribuir en una manera efectiva al lugar que me crió y me hizo quien yo soy. Cuando yo estaba en New York, yo pude... Ahí está el tren. Cuando yo estaba en New York, pues yo pude hablar con mi amigo Javier, que él estudia en NYU. Lo visité en su trabajo, visité su campus y pude hablar con él de qué significa ser puertorriqueño para él. Y su definición de ser puertorriqueño en verdad que me impactó. Mira esto, ven. Puerto Rico and a lot of its art is based around, I think, resilience y proud de nuestras raíces y cómo nosotros podemos triunfar con adversidad. How would you say it, though? I agree with that. I agree with the sentiment. Bro, you're just saying it. Dale. Dale. Yo creo que la cultura puertorriqueña, como bien dijiste ahorita, es resiliencia,
like, la brega siempre. Somos like, un pueblo bien fuerte. Like, debido a situaciones económicas, situaciones ambientales, situaciones como que las situaciones de Puerto Rico, yo creo que eso es bien like, esencial a la cultura. Nuestra historia, la que es bien única. Y la cultura puertorriqueña también es como que arte. Y fiesta y felicidad. O sea, el merengue, la salsa, la bomba plena. O sea, el campo, pero también los huracanes, pero también como que se va la luz, que se va el agua, como que eso es parte de... Los boquetes en la los carretera. boquetes, like, eso es todo es parte de ser puertorriqueño y es algo que like, la gente que no son puertorriqueños no van a relate tanto porque es único, you know. Es algo que todos compartimos como puertorriqueños y son una serie de like, experiencias que son únicas. Amen. Yo nací en Nueva York y cuando yo era chamaquito, mi abuelita me hacía cuentos de Puerto Rico, de la finca de Celín y Ramón, del campo, de las playas y las palmas. Y cuando vi la isla por primera vez, quedé tan impresionado que era más de lo que pudiera imaginar. Y todavía es así. De noche yo voy con frecuencia y qué malo es despertar creyendo que estoy en la gloria de luego saber la verdad. Aquí les tengo mi primera obra de arte, Den Cuenta. Hago esta obra para que personas se den cuenta del orgullo borincano que hay en este país, de los jóvenes que no quieren irse de Puerto Rico. Y no importa qué, vamos a seguir regresando y tratando de mejorar Puerto Rico. Todas estas cosas son las que hacen Puerto Rico, buenas o malas. Y yo creo que con esa adversidad todos nosotros aprendemos qué realmente es ser boricua. Digo todo esto para decir que mi nombre es Denzel Tomás y yo soy un cuentista, documentalista y más allá que todo eso, un artista puertorriqueño. Tan solo una tonta idea, tú y yo a Puerto Rico volar.